si quiere presentarse, ganar, todo eso. Mientras tanto, por favor, escuchemos a la gente que urge. Andrés Aciaín, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, No, gracias por invitarme. Yo te voy a pedir el esfuerzo de explicar fácil, porque todos los días hablamos del dólar, que en realidad lo que hacemos es hablar de la devaluación del peso, y hablamos de cómo impacta eso en los precios de la comida, que es lo que más preocupa. Recién escuchábamos a todas estas personas en el móvil. ¿Qué significa que el dólar ahora de 42 del viernes esté en casi 39, un poquito más abajo de 39? Si esto, en definitiva, se traduce como baja de inflación posible, que es lo que está buscando el Banco Central de la República Argentina, y el país puede mejorar como cree el oficialismo. Mira, sería, ojalá podríamos decir, ¿no? Sería lo que todos esperamos, que el dólar deje de subir, porque la devaluación ha sido bestial, se siente en las góndolas. A nosotros desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz, la inflación en septiembre de los grandes supermercados nos dio 7,6%. ¿Cuánto? 7,6%. Los precios de los hipermercados publicados online. Ese fue el aumento del último mes, que es una inflación que duplica la del mes anterior, que ya era muy alta, ¿no? Entonces, esto es lo que se siente en el bolsillo de la población y tiene que ver, obviamente, entre otras cosas, no solo la suba del dólar, también la suba de las naftas, las subas de las tarifas, pero un componente importante, la suba del dólar. Ahora, vos me preguntás a mí si yo creo que, bueno, se acabó, ahora empieza una nueva etapa con el dólar estable. Yo te diría que dudo. ¿Por qué? Porque el acuerdo del FMI en lo que es la administración del dólar, básicamente es un acuerdo muy laxo y limita mucho la capacidad de intervenir del Banco Central. Es más, por eso lo fueron a Caputo. Porque Caputo en un momento dijo, bueno, esto que dice el FMI no se puede soportar, el dólar se fue de 25 a 40, hay que intervenir. Bueno, en una semana, por su decisión de intervenir, lo fueron, y el nuevo acuerdo con el FMI dice, el dólar va a ir libremente hasta los 44 pesos. Después sí hay que intervenir. Y después hay que intervenir, pero la intervención, en todo caso, son solo vender 150 millones de dólares. Así es. Cuando uno ve qué pasó entre el primer acuerdo y este segundo acuerdo, el Banco Central perdió en promedio por día 250 millones de dólares. Para sostener lo que no pudo sostener. Lo que no pudo sostener. Y ahora entonces no se interviene hasta los 44 y cuando llega a los 44 la intervención es muy menor a las pérdidas que venía teniendo el Banco Central durante todos estos meses. Entonces uno que piensa, dice, esa especie de tablita cambiaria que plantea el gobierno pareciera una tablita de madera balsa que al primer envión se puede resquebrajar y el dólar superar esa barrera, ¿no? Yo creo que las herramientas que le dio el FMI al Banco Central para administrar el dólar son herramientas muy limitadas, por eso creo que lamentablemente va a ser difícil con esa política. El gobierno podría controlar el dólar. Es más, Caputo, cuando se decidió, puso la plata del Banco Central con claridad, intervino y lo frenó. Pero lamentablemente la imposición del FMI al gobierno argentino es que no puede fijar el valor del dólar y lo tiene que dejar subir. Yo lo que te pregunto es en el día a día para la gente. Como esta señora que decía, yo como una vez por día, veo cómo me las arreglo, gano 8.000 pesos, pago un alquiler de 2.500, no alcanza. Y como ella, muchos argentinos. ¿Cómo se llega? Digo, porque el gobierno dice el crecimiento o la salida de esto, segundo semestre otra vez. Estamos ya en el segundo semestre del 2019. Falta una eternidad en un año electoral con las mezquindades, si querés, que puede ofrecernos la política como es habitual y un bolsillo que no llega. ¿Cómo se sostiene? No, claramente hay que cambiar el rumbo de la política económica. Pero eso ya el gobierno ha dicho que está convencido de este rumbo. El gobierno dijo no hay plan B. O sea, ¿qué está diciendo? Por más que es por acá para esto nosotros. sea nuestra muerte política, no nos vamos a mover de ahí. ¿Por qué no hay plan B? Pero es más, está convencido que no va a ser su muerte política, al contrario, que van a ganar, ¿eh? Déjame tener mis dudas, que con una política económica de este estilo, un oficialismo pueda ganar unas elecciones. Déjame tener mis dudas, pero no es la política lo mío. Lo cierto es que este programa económico, el gobierno no lo puede modificar porque el gobierno ya no controla la política económica en la Argentina. Ya entregó el control de la política económica al Fondo Monetario Internacional. Entonces ya no tiene margen para decidir. Cuando un funcionario, el presidente del Banco Central, quiso hacer otra política, duró una semana y lo sacaron. Para que veamos el nivel de subordinación que hay hoy en día, lamentablemente en la Argentina, en materia de decisión de política económica respecto al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional dice, la plata que yo pongo es para pagar la deuda, no para controlar el dólar, no para evitar
otro tipo de intervención. Es para que nos paguen. Es para que nos paguen a nuestros amigos. Entonces, ¿qué dice? No podés intervenir, le limita todas estas herramientas porque no quiere que usen su plata para otra cosa que no sea pagar la deuda. Y en esa pelea, por quién se lleva la plata del FMI, sí, los acreedores, sí, otros que la quieren fugar, la víctima, ¿quién es? La población que ve subir el dólar y ve subir los precios y ve que cada vez el bolsillo le alcanza para menos. Ahora, en lugar de las liqui, las LECAP, las Novax, las LETES, las LEVAX, digo, en todo esto que es un lío para el ciudadano que todos los días tiene que intentar ir a trabajar, el que tiene trabajo y sostener su casa. ¿Cómo es posible que la Argentina no hable de producción? Sí, claramente cuando vos tenés que le das una opción, ya sea o especular con el dólar o especular con una letra que paga arriba de un 65%, 72. Llegando a más de 70 en algunos casos, uno dice, ¿quién en Argentina va a poner un negocio productivo? Si no haciendo nada, poniendo la plata en un bono, podés ganar semejante barbaridad, ¿no? Esto es un esquema económico contra la producción, porque parte del ajuste de la economía argentina planificado entre el gobierno y el FMI es el ajuste de la producción, es que la producción caiga, se contraiga el consumo, se contraigan las ventas, achicar la economía nacional para que no gaste dólares, para achicar el gasto de dólares de esa economía y que una minoría que gana en la especulación, que gana en otros negocios, pueda disponer libremente de entrada y salida de plata. Es un esquema que obviamente no está pensando en la gente, ¿no? Ahora, el senador Federico Pinedo ha dicho que sin este préstamo que consiguió en la Argentina estaríamos todos muertos. No, eso es una falsedad, mirá, porque si hubieran usado, desde el primer inicio, yo hago memoria, cuando se fue el acuerdo con los fondos buitres dijeron vamos a tomar deuda externa porque si seguimos emitiendo es inflacionario. Pasados 2 años y medio, casi 3, tenemos deuda externa y la inflación sigue y está peor. O sea, primer argumento que era falso. Tomamos deuda externa pero no había inflación, ahora tenemos deuda externa e inflación. Ahora nos dicen, tomamos deuda externa para evitar el ajuste, ¿no? Y lo que tenemos es un presupuesto que plantea un ajuste brutal. Cerraron Ministerio de Trabajo. Nuevamente la Argentina no tiene un Ministerio de Trabajo. Cuando Perón lo creó decía, no puede ser que haya un ministerio para las vacas y no para los trabajadores. Bueno, de nuevo estamos sin Ministerio de Trabajo, sin Ministerio de Salud. O sea, un achicamiento de lo que son las obras públicas, del gasto para la gente en la salud, en la educación. Entonces tenemos el ajuste y la deuda. O sea, el segundo argumento para tomar deuda, que era evitar el ajuste, también es falso. Tenemos ajuste y deuda. ¿Por qué? Porque esta deuda no está pensada para solucionar los problemas de los argentinos. La deuda está tomada para tratar de garantizar que los acreedores, o sea, aquellos que estuvieron especulando durante 12 años y medio con alto rendimiento en bonos argentinos, cobren. No para solucionar los problemas de Argentina. El FMI dijo hace poco, tuvimos que sacrificar a Grecia para sostener al euro. No nos extrañe que en un año, en 2 digan, tuvimos que sacrificar a Argentina para sostener el sistema financiero que a ver si podés podés traducirnos qué significa cuando el titular del Banco Central de la República Argentina dice hay que secar la plaza de pesos y con eso baja la inflación y baja el dólar. Y es una política, imagínate, estamos en una economía que las cosas se compran con dinero, ¿no? Obviamente. Y sería básicamente, ¿cómo podemos frenar la suba de los precios y la suba del dólar? Saquémosle la plata a todos, que nadie tenga plata, entonces no van a poder comprar dólares. Nada. Por eso es una locura, es como para solucionar los problemas de la economía, destruimos la economía, porque es una economía que las cosas se compran con dinero. Si no hay economía, no habrá inflación y suba el dólar. Y lamentablemente ni siquiera es así, ¿no? Ni siquiera es así, porque igualmente, como generan esta política, que la intervención para frenar el dólar es tan limitada, y encima suben las tarifas, suben la nafta, vamos a tener inflación con una crisis económica fenomenal en materia de lo que es el día a día de la gente, el empleo, la jubilación, el salario, el poder de consumo de los poblaciones. Bueno, ahora va la pregunta del millón. Si esto no está funcionando, más allá de lo que el gobierno, insisto, está convencido de que este es el camino, ¿qué debiera hacer entonces para revertir? Mira, acá hay 3 etapas de política económica. La primera, fundamental, tiene que estabilizar el dólar. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que volver a la política de Caputo cuando puso 5.000 millones de dólares en una oferta, precio, fijar un precio. Bueno, ahora bajó. ¿Cuál es el precio del dólar? ¿Cuál tiene que ser el precio del dólar? Esta bajada es coyuntural. Yo digo, acá bajó para tomar envión.
¿no? O sea, sube nuevamente, decís. Yo tengo mi sospecha, más bien lo hicieron bajar con los bancos oficiales para dar una sensación de que el nuevo esquema generaba estabilidad. Hicieron lo mismo la otra vez cuando inauguraron el esquema. Yo lo veo un esquema muy endeble. Pero lo primero que tendría que hacer es fijar el valor del dólar. Después podría tomar medidas... ¿Cuál tiene que ser el valor del dólar? No, el valor del dólar ya está altísimo, no ya está altísimo, no lo muevan más. Porque cuando vos lo bajás el dólar, los precios no es que bajan. O sea, entonces, mantenelo. Pero después hace políticas para administrar el mercado de cambio, ¿no? Desde liquidar explotaciones, controlar el gasto de turismo. No importes cosas que compiten con la producción nacional, que ya está muy golpeada, para que encima la pongas a competir con productos importados. Hacer una política para que traer capitales de los que declararon que tienen la plata afuera, cobrarle un impuesto, obligarle a traer un bono. Distintas medidas para controlar el dólar. Una vez que lograste controlar el dólar, tenés que hacer una política de emergencia social y alimentaria. Ya. Porque así como esta señora que comía una sola vez por día, hay un montón de gente que no está llegando a una alimentación sana. Entonces lo primero que tenés que hacer es poner los cañones, en vez de desarmar al Estado en el medio de la crisis, en una crisis económica, en vez del Estado estar ahí para ayudar a la gente, desarmamos el Estado. No, ahora necesitamos el Estado presente interviniendo con una política alimentaria y social. Una vez que pasás la crisis, tendremos que pensar un programa de reactivación macroeconómica, cómo toda esa plata que los bancos le hacen poner en LELIC, en LEVAC, en no sé qué, el LECAP, tiene que ir a financiar un movimiento económico en la construcción, en servicios sociales, en servicios culturales, deportivos, educativos, en salud. Un movimiento económico en sectores que no gastan mucho dólares, generan mucho empleo y reactivan la economía nacional. Las políticas son posibles. Lo que tenés que hacer es orientar la política económica al beneficio de la gente. No es más que eso. Bueno, el gobierno, insisto, el gobierno está convencido de que este es el camino. El presidente lo dice constantemente, ¿no? Lamentablemente las consecuencias las estamos viendo día a día, digamos. Ya van a cumplirse 3 años que estamos esperando la lluvia de inversiones. Y no hay lluvia de inversiones. Lo que hay es, lamentablemente, una caída de la inversión, del empleo, de la producción, gente que pierde el trabajo, gente que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Andrés Aciadín, muchísimas gracias.